Como en los últimos 18 cursos, es un placer tremendo estar aquí nuevamente con todos ustedes y en esta aula en la que, muy cercana, comencé mi carrera ya hace unos pocos años atrás. Lo que voy a discutir hoy en los minutos siguientes son episodios de hipoxemia que vemos con muchísima frecuencia en todas nuestras unidades. Lo más frecuente es ver algo como lo que ustedes ven en el screen ahora, un niño que hace un episodio de apnea en la curva del fondo de abajo, y posteriormente hace una caída en la saturación y después vemos como también la frecuencia cardíaca se compromete. Este es un episodio de apnea en un niño que está respirando espontáneamente. Sin embargo, aunque esto es muy frecuente, lo que quiero discutir en esta charla son episodios de hipoxemia que se producen en niños que están siendo ventilados. Teóricamente, el niño con apnea, si está en un ventilador que está ciclando a 30, 40 por minuto, no debería tener ninguna consecuencia en cuanto a hipoxemia y bradicardia. Sin embargo, como ustedes ven en este trazado de 12 horas, niños en ventilación mecánica también tienen estos episodios de hipoxemia con muchísima frecuencia y muchas veces también son lo suficientemente severos como para producir bradicardia. Este es un trabajo publicado recientemente por el grupo de Virginia y ustedes ven a la izquierda la incidencia de episodios de hipoxemia en niños ventilados, a la derecha niños de semejantes características respirando espontáneamente. Y ustedes pueden ver que los niños que están en un ventilador tienen mayor frecuencia de episodios de hipoxemia que los niños que están respirando en forma espontánea. De manera que, aunque uno esperaría que esto no sucediera en el niño ventilado, desgraciadamente sucede con mucha frecuencia. Este es un trazado de un trabajo que publicamos ya hace muchos años con el doctor Esquer, un ex becado nuestro que es chileno, pero radica en Estados Unidos, en el cual ustedes pueden ver, si les puedo señalar aquí, cómo este niño que está siendo ventilado, el ventilador sigue ciclando, súbitamente tiene un episodio en el cual aumenta la presión intratorácica e intraabdominal en forma notable. Inmediatamente se produce una caída en el volumen corriente, que solamente sucede en algunos ciclos. Se produce este aumento de presión en el abdomen y en la parrilla costal por una contracción de la musculatura abdominal. De manera que lo que está sucediendo, el niño está peleando con el ventilador, aumentando su presión intratorácica, impidiendo la ventilación a pesar de que el ventilador sigue ciclando y esto lleva entonces rápidamente a una caída en la saturación. Este, como digo, es el tipo de episodio que vemos en el niño ventilado y que voy a discutir en los minutos que siguen. Estos episodios, a diferencia de la apnea del prematuro que normalmente sucede durante etapas de sueño, estas son mucho más frecuentes mientras que el niño está despierto, ustedes ven acá, y se producen muchas veces en respuesta a estimulación del medio ambiente. La otra característica que nuevamente también la caracteriza es que estos episodios son mucho más frecuentes cuando el niño está en posición supina que cuando está en posición prona, lo que también se traduce en buenas cuentas al hecho de que cuando el niño está en la espalda está mucho más expuesto a estímulos y normalmente a mayor actividad física. Deepak Jain, uno de nuestros neonatólogos en Miami, hizo este estudio hace un año atrás, en el cual demostró de que estos episodios de hipoxemia son mucho más frecuentes también durante el día que durante la noche, lo que nuevamente refleja el hecho de que se producen muchas veces en respuesta, como digo, a estimulación física, a veces necesaria, a veces no muy necesaria. Lo otro que también hay que resaltar es que la saturación basal que estamos manteniendo en nuestros niños tiene una incidencia o una injerencia muy importante sobre la frecuencia de estos episodios. Y esto no es realmente muy sorprendente.
Ustedes ven en este trabajo de Cindy McEvoy de hace ya muchos años atrás, en que comparó la incidencia de estos episodios cuando los niños estaban con saturaciones más bajas, entre 87 y 91, comparado con periodos en los que la saturación se mantenía entre 94 y 96, los episodios de hipoxemia en estos niños que nuevamente estaban siendo ventilados fue muchísimo más alta cuando los niños estaban siendo mantenidos en una saturación más baja. Lo mismo se comprobó en un subanálisis del Support Trial hecho por Julie Di Fiore y Richard Martin en Cleveland, que nuevamente ustedes ven que al comienzo, durante los primeros 2 o 3 semanas, son muy semejantes los dos grupos de saturaciones, 85, 89, 91, 95. Sin embargo, después de la tercera semana, la incidencia de estos episodios se hace muchísimo más frecuente en los niños que estaban siendo mantenidos con saturaciones más bajas que los niños con saturaciones más altas. De manera que esto hace pensar, digamos, si realmente el problema de los rangos de saturación están solamente determinados por la saturación absoluta que estamos manteniendo o tratando de mantener, o por el hecho de que estos niños, en los que tratamos de mantenerlos un poco más bajos, tienen una muchísima más alta incidencia de episodios de hipoxemia en las cuales la saturación cae muy por debajo del rango inferior que estamos tratando de mantener. La pregunta, digamos, de la charla es realmente si debemos preocuparnos por estos episodios. Y la verdad es que hasta hace pocos años atrás estos episodios existían, pero la verdad es que no le dábamos mucha importancia. Y no le dábamos mucha importancia porque suponíamos que era algo normal del prematuro y porque generalmente se recuperan en forma espontánea. Es decir, la mayoría de estos episodios en un niño que está siendo ventilado se autorrecuperan. Y por lo tanto, si la enfermera no hace absolutamente nada, lo más probable es que después de unos segundos o minutos la saturación va a subir nuevamente en forma espontánea. Es durante los últimos años que ha habido una serie de publicaciones que sugieren de que realmente estos episodios de hipoxemia episódicos, temporales y autocorregibles pueden tener consecuencias importantes. Una de las primeras publicaciones que sugirió que estos episodios no son tan benignos, nuevamente viene de Julie Di Fiore y Richard Martin, en que nuevamente analizando un subgrupo de los niños que entraron al Support Trial, demostraron de que los niños que desarrollaron una retinopatía más grave y requirieron tratamiento con láser, tenían una incidencia mucho más alta de episodios de hipoxemia que aquellos niños de semejantes características, físicas y clínicas, que los niños que no tuvieron retinopatía lo suficientemente grave como para requerir láser. Hay también varias publicaciones, este es trabajo del Laboratorio de Investigación Básica en nuestro grupo, liderado por la doctora Shu Wu y Karen Yang, en el cual se observa de que aquellos pulmones que están expuestos a hiperoxia en forma continua tienen una menor alveolarización, disminución en la formación de capilares alveolares y septos alveolares. Sin embargo, en animales expuestos a hiperoxia con periodos intermitentes de hipoxia, ustedes pueden ver que la reducción en la alveolarización es aún más marcada que en aquellos niños que estuvieron expuestos a hiperoxia solamente. Lo que sugiere entonces es que estos ciclos de hiperoxia e hipoxia pueden ser aún más dañinos que la hiperoxia sola. Obviamente, una de las cosas que siempre nos preocupa cuando estamos hablando de hipoxia, sobre todo, es qué es lo que sucede con el sistema nervioso central, cuál puede ser la influencia de estos episodios sobre el neurodesarrollo de estos niños. Y lo primero que les muestro es solamente un trazado de saturación en la sangre arterial en uno de nuestros pacientes y un trazado simultáneo de la espectrografía infrarroja mostrando lo que sucede con la oxigenación en el cerebro. Mientras que un niño mayor o un adulto que tiene oscilaciones en su saturación periférica muestra muy poca variación en la oxigenación cerebral,
por el efecto de autorregulación. En estos niños pequeños ustedes pueden ver que los episodios de hipoxemia arterial se traducen claramente en fluctuaciones casi tan importantes en la saturación en el sistema nervioso central, lo que obviamente debe preocuparnos porque no estamos hablando solamente de cambios de oxigenación periférica, sino que también tisular. Hay una serie de experimentación animal que ha demostrado de que estos episodios de hipoxemia intermitente tienden a producir un aumento en todos los marcadores inflamatorios medidos en tejido cerebral de estos animales. TNF, interleuquina 8, interleuquina 6, todos aumentan en los animales que están expuestos a hipoxemia intermitente, mientras que la interleuquina 10, que juega un papel antiinflamatorio, ustedes ven que cae en forma importante en aquellos animales que están expuestos a hipoxemia intermitente. En humanos, la evidencia todavía no es tan, digamos, clara, tan contundente como quisiéramos verla. Sin embargo, Christian Poet, un neonatólogo en Alemania, hizo un subanálisis de los datos de oxigenación medida en forma continua en el COT Trial, en el Canadian Oxygen Trial, hace unos años atrás, el estudio de la doctora Barbara Schmidt y colaboradores, y encontró de que un aumento en el tiempo en que estos niños estuvieron con saturaciones de menos de 80%, este es tiempo cumulativo en saturaciones de menos de 80% durante todo el tiempo que estuvieron recibiendo oxígeno, estuvo asociada con mayor muerte y daño neurológico en el seguimiento, alteraciones cognitivas y del lenguaje, alteraciones motoras y también un aumento importante en la retinopatía del prematuro. Lo que sugiere nuevamente que estos episodios entonces no son tan benignos como pensábamos y pueden tener repercusiones importantes no solamente en mortalidad, sino que en desarrollo de estos niños a largo plazo. Este es otro estudio de Karen Fairchild de Virginia, publicado hace unos meses atrás, en el cual ella hizo un análisis de la frecuencia de estos episodios y el tiempo que estos niños nuevamente se mantienen con cumulativos de saturaciones de menos del 80% en relación al peso de nacimiento de estos niños. Y lo que no es sorprendente, obviamente, es que los niños más pequeños claramente están expuestos a una mayor incidencia de estos episodios y también están expuestos a una mayor exposición a saturaciones por debajo del 80%, que, como recuerdan, el doctor Poets demostró que estaban asociados con más alteraciones en el desarrollo de estos niños. Uno de los problemas es que estos episodios de hipoxemia no se presentan solos. ¿Qué es lo que sucede? Es que normalmente cuando el niño hace una hipoxemia, la enfermera responde con un aumento de la fracción inspirada de oxígeno y muy frecuentemente se produce un overshoot y muchas veces estos niños se quedan por periodos, digamos, variables después del episodio de hipoxemia con saturaciones mucho más altas de lo normal. De manera que no estamos hablando solamente de episodios de hipoxemia, sino que estamos hablando de episodios de hipoxemia que muchas veces van paralelos o se asocian con periodos importantes de hiperoxemia. Y esto, nuevamente, hay muchos datos en la literatura. En cuanto al problema, cuáles son los efectos de la hiperoxemia sobre el sistema nervioso central, nuevamente no hay muchos datos. En animales de experimentación hay cada vez más evidencia que también pueden producir una alteración importante en el desarrollo neurológico de animales inmaduros. En humanos, este es el único estudio que por lo menos yo he encontrado, ya de hace varios años atrás, en la cual estos investigadores analizaron la relación entre hipocapnia acumulativa e hiperoxemia acumulativa. La hipercapnia acumulativa estuvo claramente asociada con una mayor incidencia de parálisis cerebral, algo que ya se sabía antes. Lo que fue nuevo en este trabajo es de que la
los periodos en los cuales estos niños estuvieron expuestos a hiperoxemia, presiones arteriales de oxígeno excesivas, también estuvo asociado con un mayor riesgo de parálisis cerebral. De manera que tenemos aquí dos alteraciones. Por un lado, la hipoxemia, que puede llevar a alteraciones en el desarrollo neurológico, e hiperoxemia, que también puede agravar el problema. De manera de que, resumiendo lo que hemos mencionado hasta este momento, es que una fracción inspirada de oxígeno alta y fluctuaciones en las saturaciones o en la presión arterial de oxígeno está asociada con un mayor riesgo de retinopatía. Y esto se ha demostrado en animales de experimentación y, como les mostré, también hay evidencia en humanos. Una fracción inspirada de oxígeno alta aumenta la toxicidad de oxígeno y puede también estar asociada con un mayor riesgo de displasia broncopulmonar. Este fue uno de los primeros mecanismos de injuria pulmonar que describió Norsway, quien relacionó la incidencia de displasia broncopulmonar con exposición a presiones en la vía aérea muy altas y con fracciones inspiradas de oxígeno muy altas. Hipoxia, por otro lado, puede hacer de que el ductus no se cierre o se reabra y también está asociada con un posible aumento en el riesgo de enteritis necrotizante. Los episodios de hipoxemia a repetición también han sido asociados con una alteración en el desarrollo de la vasculatura pulmonar y aumento en la musculatura lisa en animales de experimentación, y también hay ya cierta evidencia de que en el recién nacido estos episodios de hipoxemia a repetición pueden estar asociados con un mayor riesgo de hipertensión pulmonar. Los efectos sobre el sistema nervioso central ya los acabamos de discutir, están basados fundamentalmente en evidencia en experimentación animal, pero hay ya varios estudios, digamos, clínicos, retrospectivos, y obviamente nunca vamos a tener un estudio clínico prospectivo porque nadie va a someter a estos niños a hipoxemia o a hiperoxemia en forma intencional, pero los estudios retrospectivos epidemiológicos sugieren de que hay una relación importante entre oxigenación y desarrollo neurológico en estos niños. Y finalmente, en base a los estudios que describió en detalle el doctor Davis hace algunos minutos, también existe cierta evidencia, que yo creo que la mayor parte de nosotros lo aceptamos hoy en día, de que manteniendo una saturación en el rango más bajo de lo que creíamos era un rango normal, también puede estar asociado con una mayor mortalidad en estos niños. ¿Qué es lo que podemos hacer para reducir la incidencia o la severidad de estos episodios? Recordando de que muchos de estos episodios se producen en respuesta a estimulación física, la primera solución aparecería como sedemos a estos niños. No hay duda de que sedación reduce la reacción de estos niños a los estímulos físicos y reduce también la incidencia de las consecuencias de estos episodios. Sin embargo, todos sabemos de que el uso rutinario de sedación se dejó al lado en estos pacientes, fundamentalmente porque se demostró de que los daños eran mayores que los beneficios, en el sentido de que estos niños permanecen en ventilación mecánica mucho más tiempo, tienen presiones de CO2 más altas, etc. La sincronización de la ventilación es una de las medidas que puede utilizarse para reducir la pelea del niño con el ventilador y se ha demostrado que disminuye la incidencia de estos episodios. La otra estrategia es uso de garantía de volumen o target de volumen, usando un nivel de saturación más alto, un target más alto, también reduce la incidencia, como mencionamos antes. Presiones en la vía aérea un poco más altas, un PIP más alto, un CPAP más alto, tiende también a estabilizar la capacidad funcional residual y mejorar la oxigenación. Sin embargo, el efecto no es muy contundente y no ha sido demostrado claramente en niños. La otra posibilidad es usar el control automático de la fracción inspirada de oxígeno, y esto lo vamos a discutir en otra charla.
Y finalmente, otra posibilidad para disminuir la incidencia y la severidad de estos episodios es la extubación de estos niños. No hay duda de que muchos de estos episodios son la consecuencia de una mala adaptación del niño al ventilador. De manera que si ustedes tienen un niño que claramente tiene estos episodios relacionados con agitación, ese es un niño que muchas veces, si ustedes remueven el tubo y lo sacan del ventilador, va a tener menor episodio de hipoxemia. Ahora, antes de decidir eso, tienen que ser muy cuidadosos, porque obviamente si el niño está teniendo episodios de hipoxemia por apnea central, esa es una indicación para no extubar a ese niño en ese momento. Así que todo depende cuál sea el mecanismo de los episodios de hipoxemia. Ya mencioné antes de que la sincronización, el uso de ventilación mecánica sincronizada, también disminuye, ustedes ven aquí IMB versus SIMB en las barras negras, la incidencia de los episodios de hipoxemia en este grupo de niños fue claramente menor cuando el niño estaba siendo ventilado con ventilación sincronizada que con ventilación no sincronizada. Este es un trabajo también hecho por el Dr. Jain en nuestro grupo, en el cual él comparó la incidencia y duración de los episodios de hipoxemia durante ventilación por presión, control de presión, versus garantía de volumen. Y ustedes pueden ver que aunque la frecuencia de los episodios fue exactamente la misma durante los dos modos ventilatorios, la duración de los episodios de hipoxemia y especialmente la duración de episodios de hipoxemia muy graves, por debajo del 75%, fue menor durante la ventilación con garantía de volumen. Es decir, la garantía de volumen no disminuye la incidencia de los episodios, que son totalmente, digamos, ajenos al modo ventilatorio, pero por el hecho de que aumentan la presión en el momento en que cae el volumen corriente, la garantía de volumen recupera los episodios en forma un poco más rápida. El efecto no es muy importante, el niño sigue teniendo hipoxemia significativa, pero los episodios se hacen un poco más cortos. Este es un estudio en el cual se comparó el control manual con el control automático y es algo que vamos a discutir mañana. Este es un estudio de Anton van Kam en Europa, en el cual él también demostró de que la duración de episodios graves de menos de 80% o episodios prolongados de más de un minuto de menos de 80% fue aproximadamente una tercera parte cuando el control de la fracción inspirada de oxígeno se hizo en forma automática versus manual. Nuevamente, el control automático de la oxigenación no hace variar la incidencia o la frecuencia de estos episodios, pero claramente la respuesta inmediata del sistema automático hace de que el episodio se recupere un poco más rápido y por lo tanto sea más corto. Para concluir entonces, en resumen, estos episodios de hipoxemia son muy corrientes, muy comunes en niños en ventilación mecánica. Ustedes los van a observar prácticamente en el 100% de los niños que están siendo ventilados por más de unos pocos días. Estos episodios están asociados con alteraciones a corto plazo y también a largo plazo en cuanto a una mayor incidencia de retinopatía, problemas pulmonares y también muy probablemente alteraciones neurológicas a largo plazo. Posiblemente están asociados con un aumento en la mortalidad, aunque esto no se ha demostrado claramente, y aunque no hay ningún manejo específico de estos episodios, hay una serie de medidas que podemos tomar con estos niños que hacen de que la incidencia o mayormente la duración de los episodios sea más corta y por lo tanto la exposición total a saturaciones bajas se reduzca. Este es médicos que han trabajado con nosotros durante los últimos años y han tenido parte en algunos de los estudios que les describí. Y este es un estudio que se está realizando en este momento en 5 centros en Estados Unidos para tratar de encontrar una mejor explicación y criterios predictivos
de estos episodios de hipoxemia y sobre todo evaluar cuáles son las consecuencias a largo plazo. Algo que no mencioné y que es el objetivo fundamental de este estudio es de que estas alteraciones de hiperoxia e hipoxemia en animales de experimentación están claramente asociados con una alteración en el desarrollo del control de la respiración en animales. Y hay ya ciertos indicadores de que sugieren que en niños sucede lo mismo. De manera que tenemos una situación en la cual episodios de hipoxemia e hiperoxemia alteran el desarrollo del control de la respiración, lo que hace de que estos episodios puedan ser incluso aún más frecuentes, de manera que es una especie de círculo vicioso en el cual, como digo, estamos enfocando estos estudios y posiblemente, esperamos por lo menos que en los años futuros tengamos mayor información. Muchísimas gracias.